Esta semana he tenido la oportunidad de poder participar en un concurso de programación. Y hoy te quiero comentar cuáles han sido mis aprendizajes y por qué creo que tú también deberías participar en ellos. Como algunos de vosotros sabréis, en el mundo del desarrollo de videojuegos es muy común hacer este tipo de concursos y se llaman Game Jams. Una Game Jam consiste básicamente en que el organizador del concurso elige una temática y los participantes hacen un juego alrededor de esa temática. En el mundo de la programación web o desarrollo de software no son tan comunes este tipo de concursos, pero esta semana un youtuber de programación bastante conocido en Argentina llamado DotDagger, que si no lo conocéis os voy a dejar el link aquí en la descripción, organizó un concurso en el que pedía a su comunidad que creara una landing page para su portfolio y él elegiría la mejor. Subió un vídeo explicando algunos de los requisitos y dijo que el tiempo para hacer esta landing era de 3 días. Cuando yo vi este vídeo, como me pareció un reto bastante interesante y no tenía nada mejor que hacer, decidí ponerme a trabajar en el proyecto. Para poder hacer este proyecto, como no disponía de muchísimo tiempo, lo que decidí fue utilizar tecnologías que ya conocía, como por ejemplo Next.js. Y mi planteamiento fue el siguiente: hacer una landing page básica que funcione y que tenga lo necesario para cumplir los requisitos, y si me da tiempo, poco a poco ir añadiendo funcionalidades extras que tal vez requerirían de otras nuevas tecnologías. Tengo que decir que era la primera vez que yo participaba en un concurso de este tipo porque anteriormente nunca lo había hecho porque no había tenido la oportunidad. Así que como no tenía muy claro si lo que se iba a hacer era simplemente revisar el resultado de la página web o también se iba a mirar el código o el GitHub, lo que yo hice fue básicamente trabajar como un proyecto normal, como un proyecto en el que yo trabajo en mi empresa o con un proyecto que yo trabajo de forma personal. Así que lo que yo hice fue crear un repositorio en GitHub y empezar ahí el proyecto. Este proyecto actualmente está público en mi GitHub, así que si lo queréis ir a ver podéis encontrar el link abajo en la descripción. Yo os recomiendo que si podéis vayáis a echarle un vistazo al proyecto porque os va a servir muchísimo para ver cómo trabajo yo en mi día a día y tal vez podáis incorporar alguna de estas formas de trabajar en vuestra forma de trabajar y así poder mejorar un poquito más la forma en la que vosotros creáis los proyectos. Dentro de este proyecto, cuando entréis por primera vez, lo que vais a poder encontrar es un README. Es un README bastante extenso que te explica de forma muy clara todo lo que hay dentro de ese proyecto. Como por ejemplo, te muestra una preview del proyecto, te muestra cuál es el link a la demo del proyecto, te muestra en el caso de que tú lo quieras arrancar en local cómo hacerlo, desde el punto de instalarte Yarn hasta clonarte el repositorio y luego ejecutarlo en local. Incluso hay un apartado en el que te explico cómo puedes contribuir al proyecto en el caso de que quieras hacer una pull request. Aunque no te recomiendo que hagas ninguna pull request porque es un proyecto que simplemente lo hice para el concurso y no voy a estar pendiente de él. Sin embargo, sí que te recomiendo que clones el proyecto y lo utilices para poder hacer pruebas. Es un proyecto que al final ha hecho una persona que tiene unos años de experiencia y a ti te va a servir muchísimo para ver cómo están hechos los componentes, cuál es la estructura del proyecto, cómo se crean los commits, en qué orden están creados, etc. Por cierto, si vas a utilizar el proyecto y te es de utilidad, me ayudaría muchísimo si le das a la estrella que sale aquí. Esto básicamente significa que el proyecto te gusta y es como si le dieras un like a este vídeo de YouTube, que por cierto, también puedes hacerlo. Siguiendo un poco con el repositorio, aquí vas a poder encontrar también todos los commits que yo he ido haciendo. Como verás, como he trabajado como un proyecto en el que yo trabajo en mi día a día o en mis proyectos personales, el proyecto no tiene únicamente un commit con todo el código y ya está. El proyecto, aunque es muy pequeñito, tiene más de 60 commits. Cada uno de estos commits tiene una descripción y si haces clic en cada uno de ellos vas a poder ir viendo cuáles son los cambios que se han ido haciendo dentro del proyecto. Si te interesa, es una muy buena práctica poder irte al primer commit e empezar a ver cómo he ido yo poco a poco evolucionando el proyecto. Y si controlas un poquito de Git, vas a poder hacerte un checkout a ese commit en concreto y en local vas a poder ejecutar el proyecto en el punto en el que estaba ese commit y vas a poder ir viendo la evolución de la página. Si todavía no controlas mucho el Git en local, lo que puedes hacer es desde el propio GitHub ir haciendo clic en los diferentes commits y podrás ir viendo básicamente cuáles son los cambios que se han ido haciendo en cada archivo. Podrás ver también que la nomenclatura de mis commits sigue siempre un mismo patrón, que en este caso estoy utilizando conventional commits, que son el tipo de commits que a mí me gusta utilizar y que utilizo en mi día a día, tanto en mi trabajo como en mis proyectos personales. Además, como hacía tantísimo tiempo que yo no trabajaba con Next.js y con Vercel, en este caso me pasó una cosa que te va a servir un montón para aprender. Y lo vas a poder detectar dentro de los commits. Si te vas al listado de commits, podrás observar que hay a partir de un commit en el que se empieza a mostrar en la parte derecha una X.
Si haces clic encima de esa X podrás ver que es básicamente un deploy que se ha intentado hacer en producción y que ha fallado. Esto te va a indicar que a partir del punto en el que yo conecté mi repositorio de GitHub con Vercel para que se pudieran hacer los deploys de manera automática, los deploys empezaron a fallar. Sin embargo, si te das cuenta, yo seguí con el proyecto adelante agregando commits y no le hice caso para nada a ese error en el deploy. Porque sabía que lo primero que necesitaba antes de poder hacer un deploy era un proyecto que al menos se viera decente. Porque yo tenía del todo claro que si el proyecto no me gustaba ni a mí, no lo iba a entregar. Si sigues viendo el listado de commits podrás ver en qué punto yo consigo que el deploy funcione y a medida que yo voy añadiendo cosas y quitando, el deploy va funcionando y dejando de funcionar. Y así podrás ver cómo conseguí al final hacer que el deploy funcionara del todo perfecto. Así que si te gustaría ver estas cosas, ya sabes, puedes darle al link de la descripción e ir directamente al repositorio. Ahora que ya te he hablado de mi proyecto y del repositorio, te quiero hablar de los aprendizajes que yo he obtenido participando en este concurso. El primer punto es que este tipo de concursos te hace ver en qué punto te encuentras tú en comparación con el resto de la comunidad de programadores que siguen a ese youtuber y más o menos podría darte una visión de dónde estás tú dentro del mercado. Y eso es súper positivo porque puedes darte cuenta en qué punto estás. Además, si tú ves que los demás son demasiado buenos, tal vez lo que tengas que hacer es dedicarle un poco más de tiempo. Y incluso te puede pasar al revés, que tú creas que no eres demasiado bueno, pero cuando entregas el proyecto y ves el de los demás, te das cuenta que realmente estás muy por encima. Así que yo te recomiendo que aproveches este tipo de concursos para más o menos graduar cuál es tu nivel dentro de la comunidad de programadores. Otro aspecto positivo que yo he sacado de este tipo de concursos es que te hace darte cuenta de lo que eres capaz de conseguir en un periodo de tiempo limitado, ya sea 2, 3 días, una semana o el tiempo que te pongan. De esta forma tú vas a poder utilizar esos datos para poder calibrar cuánto tiempo te lleva a hacer un proyecto más grande o más pequeño. Además, también te ayuda a ver si eres capaz de conseguir unos requisitos que te está pidiendo un tercero, como podría ser, por ejemplo, un cliente. Si tú participas en este tipo de concursos, vas a tener que cumplir unos requisitos que te dé la persona que organiza el concurso. Y va a ser exactamente igual que cumplir unos requisitos que te estaría dando un cliente que pagaría por tus servicios. Por tanto, si tú te das cuenta de que eres capaz de cumplir esos requisitos, ya vas a estar totalmente preparado para enfrentarte a cualquier proyecto que te dé un cliente real. También considero que presentarte a este tipo de concursos te puede ayudar a superar ese miedo al qué dirán los demás de tu diseño, de tu código o de tu proyecto en general. Que a veces es un miedo que nosotros mismos nos generamos porque tenemos ese síndrome del impostor, de que creemos que estamos muy por debajo de lo que realmente estamos. Así que si tienes la oportunidad, yo te recomiendo que participes en estos concursos. Y si ves que tu proyecto no cumple las expectativas que a ti te gustaría, pues simplemente no lo entregues y ya está. Al menos habrás aprendido y habrás utilizado ese tiempo de ese concurso para practicar y para poner a prueba tus habilidades. Y no te preocupes, habrá más concursos y si en un futuro, pues tienes la oportunidad de presentarte a otro, ya vas a poder tener mejores habilidades para poder presentar ya tu proyecto. Otro aspecto positivo que creo que ha tenido mi participación en este concurso es que he podido participar con otros programadores de la comunidad de habla hispana. Y a pesar de estar todos compitiendo entre nosotros por un objetivo monetario, el ambiente que había entre los desarrolladores era siempre de ayudar a los demás y de mostrar el código. La gente compartía las landings que iba haciendo entre ellos. No tenían problemas si algún desarrollador no tenía experiencia suficiente y encontraba algún error en ayudarse, y eso a mí me parece súper positivo. Y es también una manera de contactar con otros programadores que a lo mejor están en el mismo nivel que tú, o que les puedes tú echar una mano o te pueden ellos a ti echar una mano. Por tanto, no desaproveches nunca este tipo de oportunidades. Y aunque considero a nivel personal que hay algunas cosas de la organización del concurso y de cómo se han elegido los ganadores que tal vez se podrían mejorar en un futuro, estoy súper contento de haber participado en este concurso. Y ojalá en algún momento yo pudiera organizar un concurso así para vosotros, para mi comunidad de YouTube. Por último, quiero darle las gracias a Dagger por el concurso. Recordad que os dejo su canal en la descripción. Y si queréis ver qué página fue la que ganó el concurso, podéis hacerlo también en su último directo que está en su canal. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.